Hace más de una década, existió un canal estadounidense llamado Scrub Attack. Ese nombre viene de un movimiento en los juegos de Metroid. Este canal hacía videos de curiosidades, tops o noticias sobre los medios de entretenimiento, es decir, videojuegos, caricaturas, películas, anime entre otros. Pero en diciembre de 2010 saldría un video distinto, llamado Death Battle. Boba Fett vs Samus Aran. Este es un análisis a personajes de diferentes medios, con características similares, donde casi al final se muestra una animación de una hipotética pelea entre ambos, para que luego se dé una explicación del resultado. Esto resultó ser una nueva sección del canal. Pero al ver que tenía más popularidad que el resto del contenido, a su vez que este ya se estaba volviendo irrelevante con el tiempo, el canal comenzó a dedicarse únicamente a seguir sacando más episodios. Y si bien conservaron el nombre Scrub Attack por un tiempo, hoy en día el canal solo se llama Death Battle y ya, hasta los videos viejos se fueron, y no sé si fueron borrados, o se pusieron en privado, pero no me sorprendería que la mayoría de estos sean Lost Media. Teniendo más de 10 años de producción, y poco más de 200 episodios, era imposible que no hubiese controversia por las peleas. Mi objetivo no es tirarle odio al canal, pero tampoco ignorar los errores que cometen. Solo quiero repasar su contenido para llegar a una conclusión, y tal vez aclarar un par de malentendidos por la gente que es ajena a la serie. Pero los Death Battle son un fraude. No, esa no es la definición de fraude. En un caso hipotético de fraude sería algo así como que hicieran meta de donaciones para hacer una pelea y garantizaran la victoria de un personaje. Solo para que al final no fuese así, o en el peor de los casos, usar el dinero para cualquier otra cosa menos trabajar en el episodio. Pero les repito, esto solo es un caso hipotético. A menos que el día de mañana resulte ser así, no podemos decir que la serie es un fraude. Y antes de hablar de la serie como tal, quiero mencionar brevemente su spin-off. DBX, son videos que no tienen análisis, y solo muestran a los personajes luchando. Una buena parte de estas peleas tienen finales alternos. Por lo que es curioso cuando una pelea de esta sección termina volviéndose una pelea del programa principal, como por ejemplo Batman vs Iron Man de 2019. Terminó volviéndose un episodio de la serie en 2021, teniendo como resultado a Iron Man como el ganador. Curiosamente, de las 4 peleas que ha tenido Batman, solo ganó una, siendo esta su pelea con él Capitán América en 2014, pero perdería contra Black Panther en 2018, y antes de eso, perdería contra Spider-Man en 2012. Las DBX empezaron en 2016. Pero dejaron de hacerse en 2021, para enfocarse en las peleas principales. Aparte de eso, también están los podcasts, donde los creadores hablan más casualmente sobre las sugerencias que les mandan los fans. Algunos de estos podcasts terminaron volviéndose episodios reales del show. Pero no significa que todos lo vayan a hacer, o por lo menos no de inmediato. Por ejemplo, el podcast de Among Us vs Fall Guys pasó en 2022, pero el episodio salió en 2024. Mientras que el podcast de Rick Sánchez vs Doctor Who pasó en 2022, pero la pelea se lanzó en 2023, siendo esta la primera y hasta ahora única ocasión donde un personaje de acción real le ganó a uno animado. Y perdón si no tiene nada que ver, pero soy el único que le dieron ganas de ver Doctor Who luego de ver lo carismático que es el personaje. Pero ya hablando de la serie en sí, voy a iniciar con lo que menos se puede encontrar: los live action, personajes de mitología, marcas o celebridades. No, los empates. La primera vez que pasó esto fue con Goomba vs Koopa en 2011, donde ambos personajes murieron. En 2015 saldría Chuck Norris vs Segata San Siro, pelea con fines cómicos donde ninguno muere, igual con Deadpool vs Pinkie Pie de 2016, o la más reciente, Coraje vs Scooby-Doo de 2023. En esta pelea ambos personajes sobreviven, pero justo es el que se lleva la mala suerte de morir, lo cual es lo opuesto a la pelea de Eggman vs Willy, donde ambos mueren pero sobrevive Metal Sonic. También está Justin Bieber vs Rebecca Black. Ok, esto fue en 2011, fue algo de su época, pero a ver, todo el que no haya hecho chistes de Justin Bieber, que lance la primera piedra. Luego tenemos una pelea que, si bien no es un empate, estuvo cerca de serlo, siendo esta All Might vs el Maestro Guy, de 2019. Para resumir, en caso de que no sepan, Guy utiliza su técnica más poderosa, pero esta lo pone en riesgo de morir, por lo que logra derrotar a All Might. Pero muere casi de inmediato tras haberlo logrado, terminando la pelea con ambos personajes muertos.
pero como All Might murió primero, Guy es el ganador. Ahora toca hablar sobre uno de los aspectos más criticados, las victorias de los personajes americanos contra los extranjeros, y si bien los personajes japoneses tienen unas victorias, no son una cantidad equivalente. Aunque no sé si contar a Trunks de Dragon Ball Heroes vs Silver de Archie Comics como victoria americana, porque si bien el personaje nació de un juego japonés, en esta pelea usaron la versión cuya historia y poderes fueron creados por estadounidenses, es como si usáramos a los Power Rangers. A este punto ya muchos deben saber que en realidad vienen de una serie hecha en Japón, pero los personajes detrás de esos trajes son americanos. Lo mismo pasa con el Rey Mickey de Kingdom Hearts. El personaje original fue creado en Estados Unidos, pero esta versión del personaje fue manejada por japoneses. ¿Debería ser considerado como algo aparte? Pero bueno, ya me estoy enredando con este tema. Estas son las victorias de los personajes japoneses, y estas son de los estadounidenses. Oye, ¿cómo es eso de que Zuko perdió contra un tipo de My Hero Academia? Eso no tiene sentido. Zuko es un personaje mejor escrito. ¿En serio tengo que explicar esto? Ok, aquí vamos. No, que un personaje que tú conoces y o que te agrade más no tiene nada que ver. Si fuera por eso, entonces Homelander le hubiera ganado a Omni-Man, cosa que no pasó. Ya que estamos hablando de un guerrero que lleva años de experiencia, contra un sujeto con poderes rodeado de gente normal, y ningún otro superhumano que le pueda hacer frente. Literalmente son el ejemplo de bomba de hidrógeno contra un bebé tosiendo. Y ya que estamos, entiendo que puede ser molesto cuando la gente usa un personaje que, prácticamente puede hacer cualquier cosa, que es intocable y todas esas cosas que un niño jugando diría para no perder. Pero que un personaje sea fuerte no necesariamente es bueno o malo, así como un personaje débil no necesariamente es malo o bueno. Me refiero a cómo están escritos por si las dudas. Las revanchas, este tipo de peleas funcionan solo si de verdad hay más material que tomar en cuenta. La primera de todas fue Boba Fett vs Amos, pero eso fue en 2015, el mismo año que el creador de Ruby, Mantion, falleció. Entonces esta revancha fue hecha en su memoria, ya que él era amigo del equipo de producción, y pese a ser el mismo resultado, es innegable que la nueva animación cambió para mejor. Aparte de eso, el creador de Ruby hizo una animación donde Samus pelea con Master Chief. Pero al final los dos unen fuerzas para matar enemigos, y no hace mucho le hicieron un remake a esa animación. Hablando de Master Chief, la revancha más reciente es la de este último, versus Doom Slayer. Sabiendo que esta pelea es de 2025, y la original de 2011, me parece correcto haber hecho la revancha por todo el nuevo material que dieron sus juegos. Honestamente no sé nada de Halo, o Doom, por lo que estoy hablando desde la ignorancia, así que supongo que para 2011, aún podía ser debatible que Master Chief le ganase a Doom Slayer, porque hoy en día todos estaban de acuerdo en con que Master Chief perdería. De ahí las únicas otras tres revanchas que hay son, la de Link vs Cloud, donde la de 2012 ganó Link, pero en la de 2021 ganó Cloud. De ahí está Mario vs Sonic, donde Sonic ganó en 2011, pero perdió en 2018. Es decir, sí, me parece absurdo que Mario pudiese esquivar a Sonic en el estado hiper, con el traje de gato, así como que el poder de ambos se agotara al mismo tiempo, pero hay una pelea aún más polémica. En 2013, saldría Goku vs Superman, durando alrededor de 10 minutos, hoy en día como máximo serían 6, pero lo que nos importa saber aquí es que, el contexto para que ambos personajes peleen no tiene sentido. Inician mostrando a Goku emocionado de que exista alguien que quizás sea más fuerte que él, pero luego le dicen que es un alien, y ahora quiere detenerlo porque quizás sea como Freezer, perdón. Pero no me imagino a Goku llegando a esa conclusión, o por lo menos no de esa forma, pero de todas maneras no importa, ya que al llegar empieza a pelear emocionado. Hay un momento donde convenientemente había kriptonita, pero Goku la destruye al ver que eso haría que Superman no pelee con toda su fuerza. Solo para que minutos después, sin ninguna razón ahora Goku quiera matarlo, y es aquí donde sale la controversia, ya que combinaron hazañas de muchas versiones de Superman, ignorando que eso es hacer trampa. En vez de usar solo una, en 2015 saldría la secuela innecesaria, y no lo digo yo, así se llamó por un tiempo el video, y es que, creo que hasta el equipo de producción de la serie, se dio cuenta de que hicieron un trabajo incluso peor que la pelea original. No hay mucho que decir, salvo que Superman tiene diálogos que parecen haber sido escritos por una viuda de Zack Snyder.
Pero ahora toca hablar sobre la revancha de 2023, la cual en mi opinión es la mejor de las tres peleas, porque aquí respetaron un poco más la actitud de los personajes. Es más creíble ver a Goku y a Superman luchando como amigos, que las versiones anteriores donde solo se querían matar porque así estaba escrito en el guión. No les estoy diciendo que sea la representación más fiel a los personajes, pero es más decente considerando las anteriores, que por cierto, este fue el primer episodio en tener doblaje latino oficial, por parte del estudio argentino, Voces Conectadas. ¡Maldición! Casi me derrotas ahí. Eso fue bastante divertido. Sí, lo fue. Pero seré más fuerte la próxima vez. Y lo estaré esperando. Hagámoslo de nuevo. Cuando quieras. Pero aquí corríjanme si me equivoco, y es que si no mal recuerdo, para esta pelea utilizaron la versión de Dragon Ball Heroes de Goku, y la versión del cómic Infinite Frontier de Superman, que para quien no lo sepa, Dragon Ball Heroes es básicamente un juego donde todos esos diseños hechos por fans a modo de parodia son animados de manera oficial, pero eso no significa que sean canónicos, aunque bueno siendo justos. Gracias a Dragon Ball Daima, cada quien elige qué es canon y qué no, y por él. Otro lado, Infinite Frontier es un cómic donde Superman tiene los poderes de todas sus versiones hasta ese entonces, o sea que en este caso específico, Death Baron no fusionó hazañas de diferentes versiones de los personajes, sino que agarraron versiones oficiales de los personajes que son una fusión de todos los medios por los que han estado, aunque si me lo preguntan, en la pelea no hubo nada que me indique que estoy viendo al Goku de Heroes. A lo mucho este momento donde utiliza el Kaioken, el Ultra Instinto al mismo tiempo. Por si se lo preguntaban, hay una pelea entre Bellito y Gogeta, siendo esta una de las pocas peleas con personajes de la misma saga, porque de ahí le sigue Red vs Blue, para resumir. A menos que Toei decida cambiar el canon con una nueva serie, la fusión del baile solo iguala los poderes de ambos personajes, mientras que la fusión de los aretes combina el poder de ambos. Por lo que no es de extrañar que Bellito terminase ganando. Para este punto las reglas de la serie importan poco o nada. La primera dice que los personajes no tienen conocimiento de sus oponentes, volviendo a Batman vs Iron Man, ambos saben la identidad real del otro. Pero se puede dejar pasar ya que eso no es lo mismo a conocer su arsenal. La segunda dice que la moral de los personajes es ignorada para que ambos estén en la misma condición de matar. En la pelea de All Might vs Guy, ambos personajes se respetan mutuamente. Y están en un hipotético escenario ideal donde no tienen que preocuparse por nada, y solo tienen que pelear con todas sus fuerzas. La tercera regla dice que no se permite la ayuda externa. En el caso de Naruto vs Ichigo, de 2017, es imposible quitar a Kurama por más que sea un personaje aparte, ya que este forma parte de la mente y cuerpo de Naruto. Si bien le da consejos a este último durante la pelea, tampoco es que tenga la solución a cualquier problema. A lo que me refiero es que, en este caso la ayuda externa forma parte del personaje, pero eso no quita que la regla es omitida en la pelea. Por cierto, al final de esta pelea, se ve el brazo de Luffy llevándose el ramen de Naruto, y para la fecha de este video, esto es lo más parecido que hay sobre el personaje siendo animado en la serie. De ahí usaron a Zoro vs Erza, donde ganó Zoro, y Sanji vs Rock Lee, donde ganó Sanji, pero luego está Dante vs Bayonetta, de 2016, a mitad de la pelea salen Jin y Trish, las compañeras de cada uno. Aunque al final no afectaron en nada, porque se van poco después de llegar, y Dante termina ganando. La cuarta y última regla dice que todo personaje se le dará su mejor estado, a menos que la continuidad o el canon no lo permita. Esta regla se rompió en el momento que decidieron usar versiones específicas de personajes, como por ejemplo, Bob Esponja contra el Aquaman de la serie de los Super Amigos. Una cosa de la que no me había dado cuenta, es que los personajes de DC, solo perdían con personajes de Marvel, antes de Bob Esponja vs Aquaman de los Super Amigos, o Harley Quinn vs Hinx, ambas de 2022. Todos los personajes de DC le ganaban a todo. Que haya personas que idolatren a estos personajes, y que existan versiones absurdamente poderosas no ayuda, eso solo provoca que la gente se enoje. Porque bien pueden usar versiones de distintas continuidades, fusionadas en un solo personaje ideal. O usar la versión más patética, lo cual te hace dudar si la pelea tiene algún mérito. Para empezar, quiero aclarar que para la fecha que grabo este video, nunca han usado al Batman que ríe.
Y al día de hoy me sigo preguntando por qué la fusión del Joker y Batman es capaz de vencer dioses, ya que eso solo hace quedar bien el hecho de que el hijo de Reed Richards y Susan Storm pueda alterar la realidad, o sea. Se supone que este chico vino de un hombre que se estira, y una mujer que se hace invisible. No entiendo cómo siquiera es posible, no leo cómics, y me da flojera hacerlo, pero al menos son personajes con poderes y no gente idealizando a un hombre que solo debería luchar contra mafiosos. Ahora que lo pienso, el hijo de Mr. Increíble y Elastigirl ¿no sería de la misma situación? La gente me va a odiar por esto, pero creo que hay una sola razón por la que Ben 10 perdió contra Linterna Verde, o mejor dicho, el Alien X, ya que, incluso el Ben 10 del reboot pudo derrotarlo. Ya sé que esta es una versión imperfecta del Alien X, pero aún así fue capaz de destruir su universo, y que los demás Bens de las distintas series lo debilitaron para que el del reboot le diese el golpe final. Pero aun si ignoramos eso, en Omniverse se nos dio a entender que, incluso si las otras dos entidades no están de acuerdo con Ben, estos pueden darle permiso de tomar control del Alien X, pero Ben nunca sería capaz de utilizar su verdadero poder a menos que los tres estén de acuerdo, pero siendo justos. Que las dos entidades le den permiso a Ben es un caso hipotético e ideal, ya que la única vez que esto pasó, fue para luchar contra otro Alien X. En ese sentido, Linterna Verde no sería visto como una amenaza del mismo nivel por las dos entidades, es por eso que una pelea muy solicitada era Simón de Gurren Lagann contra Kyle el Linterna Blanco. Había mucha expectativa por la pelea, y me atrevería a decir que se volvió mi favorita, no solo porque ganó Simón, sino por cómo trataron a ambos personajes, los dos se van respetando conforme avanza la pelea. Y punto aparte, se nota que la animación fue hecha por diferentes personas, como si fuese un trabajo de grupo escolar, donde cada uno hizo lo suyo y lo juntaron como pudieron, pero honestamente no se ve mal. Quizás lo único que me hace levantar una ceja es el hecho de que el anillo de Kyle inmediatamente elige a Simón como su nuevo portador. No me termina de convencer ese final, pero bueno, yo genuinamente no sabía quién era Kyle Rayner, así que después de este episodio, pude empatizar mucho con él. Ya que, es un diseñador gráfico, y esa es la carrera que estoy estudiando. Probablemente es el Linterna Verde más creativo que haya existido, y hasta cierto punto me identifico con esta frase. Pero solo soy un artista, dibujo siluetas delirantes. En el día sueño con colores, formas, máquinas y monstruos. Paso mi vida en un mundo de fantasía. Me gustan los personajes que son dibujantes, como por ejemplo Yuru, el Red Ranger de Masin Sentai Kiramager, Yayoi Kise de Smile Precure, Pokémon como Smeargle o Grafallai. Supongamos que los de Splatoon también caben en esta categoría, y ahora puedo sumar a Kyle Rayner a ese grupo, pero me estoy desviando del tema. Bueno, llegando a este punto, me atrevería a decir que la gente no debería tomarse en serio las peleas hechas por el canal, su objetivo es conseguir vistas, y lo están logrando. Pero al final del día no es un contenido que te sume ni te reste la experiencia de disfrutar los medios originales. Sé que va a sonar mal lo que voy a decir, pero en la vida hay problemas reales y más importantes que una discusión en Twitter. Internet solía ser un lugar donde la gente se podía olvidar de sus problemas. Aunque sea por un momento, hoy en día queremos alejarnos de Internet para no tener que ver problemas que en su mayoría no deberían afectarnos directamente. En la vida puede haber personas más viejas que yo que estoy en mis 20 años, y esas personas no tienen un nivel de madurez que deberían tener. Yo no digo que soy una persona madura. La madurez es algo que las demás personas reconocen de ti en base a tus acciones. Como máximo puedo ver en retrospectiva y decir, el yo de hace 10 años era estúpido, y le quiero dar una bofetada, que si bien sigo siendo estúpido, tengo una perspectiva diferente de las cosas. Oye, ¿este vídeo no iba sobre Death Parole? Sí, perdón, me distraje, una disculpa si a partir de acá el video se siente contradictorio. A lo que voy es que Death Parole, al final del día es contenido más del montón, no le hace daño a nadie. Decir que es el peor tipo de contenido que existe sería como decir que un youtuber de una saga de videojuegos no le gusta un título en específico, y que solo por eso debe ser tratado como un asesino o cualquier cosa peor. Cuando afuera hay personas que sí cometieron actos peores, pero tampoco quiero que me malinterpreten, no quiero desmeritar el trabajo de edición de las personas que no solo se encargan de hacer los videos, sino que también vale la pena mencionar el trabajo de los animadores, como por ejemplo Devol Artemis, es mayormente conocido por ser la voz de Cell en una parodia llamada Dragon Ball Abridged, pero también es un animador 3D, que animó solo
O por lo menos la mayoría de las escenas en la pelea Kratos vs Asura. No les estoy diciendo que él hizo el guión de la pelea, el storyboard que se haya encargado él solo de editar las voces, música y efectos de sonido. Pero el simple hecho de que haya animado peleas completas por su cuenta ya es impresionante y admirable. Aparte de eso, Kratos versus Asura solo iba a durar 3 minutos, y este animador hizo que durara 6, y hasta animó un final alterno donde Asura ganaba, siendo hasta ahora el único episodio en tener eso. Por otro lado, está Moro, quien es conocido por ser el animador principal de su serie fan-made, Indie Cross, una serie donde salen personajes de juegos independientes como Shovel Knight, Cuphead, Celeste, Hollow Knight, Undertale, Five Nights at Freddy's entre otros. Por cierto, Devol Artemis también le da la voz a Shovel Knight en esta serie. I'm alive, and this time we've brought Death Battle back with us. It must be a noble swan, surely a sign of good fortune on our quest. Pues bien, esta persona se encargó de hacer Bowser vs Eggman. En su momento lo único que todos podíamos esperar, es que esa fuese una de las peleas que mejor aspecto visual tuviesen, y así fue. Antes de hablar de esta pelea, quiero mencionar que Moro también hizo Shigaraki de My Hero Academia vs Majito de Jujutsu Kaisen, y no sé ustedes, pero me da un poco de risa que Shigaraki es canónicamente un jugador de League of Legends, y aún así le ganó a la encarnación del odio humano puro. Ahora sí, volviendo a Bowser vs Eggman. Miren, yo no soy la persona más indicada para hablar de animación, aún estoy estudiando diseño gráfico, pero hay algo que no me había dado cuenta la primera vez, pero que se me hizo raro ahora que volví a ver la pelea. Perdón si no sé cómo se llama este tipo de animación, pero consiste en tener las partes del cuerpo del personaje divididas y moverlas por separado de forma independiente. Esto se nota más en la segunda pelea que la primera. No digo que todas las escenas sean animadas así, pero sí una buena parte, ya que también podemos ver que el artista deformó colores y capas para poder dar la impresión de que el personaje se mueve a otra perspectiva. Separados queda raro, pero unidos dan el resultado deseado. Y por momentos te dan la impresión de ser un modelo 3D cuando no lo es. El que sí es un modelo 3D es Bowser en su estado de furia. Esta escena que ven tiene un giro de cámara, con el personaje moviéndose con el giro. Incluso si no saben nada de animación, deben estar imaginando que hacer una escena así pero dibujada, costaría mucho tiempo. Entonces usar un modelo 3D con detalles dibujados, acelera el tiempo de producción, y al final es una escena corta dentro de todo. Por lo que la gente no le presta mucha atención. Aparte de eso, el estilo de sombreado de Moro se basa en dejar a los personajes con un borde del color base, y el resto es sombra. De nuevo, no soy un experto en el tema, porque incluso estando nublado no debería haber razón para que el personaje tenga tan poco luz, pero queda bien. De hecho, en la serie de Batman el Valiente hacían esto, o también en la serie de Tekken en Netflix, solo que ahí no les quedó tan bien, porque la sombra siempre tiene bordes como de triángulo o cuadrado. Dejando aspectos técnicos, hubo mucha gente quejándose de este momento de que Bowser le robó el rubí fantasma a Metal Sonic, con un movimiento de Mario Party. Pero jamás vi a nadie quejándose de que usaran a Super Neo Metal Sonic, y esta es una transformación que solo ocurre en los cómics de Eve, así que si vamos a usar habilidades de spin-offs, no hay excusa para no usar poderes de series. Incluso el animador hizo escenarios alternativos tomando en cuenta cosas que no se usaron en la animación final, como el Metal Virus, la magia de Bowser, el Devorador del Tiempo, las piedras de Paper Mario, Eggman utilizando el rubí fantasma o Bowser con su forma de castillo en Wander. Lo más extraño de todo esto es que después de la pelea empezaron a salir fanarts de la gente shipeando a Bowser Jr. con Sage, o sea los hijos de Bowser y Eggman respectivamente, y si bien en la pantalla final podemos ver a miembros del Imperio Eggman uniéndose al ejército de Bowser, lo más probable es que el personaje de Sage, estando en ese contexto, solo se una para descubrir una forma de revivir a su padre. Viendo que Bowser sí puede, aunque no les voy a mentir, los fanarts me ganaron esta ¿ves? Y es adorable verlos juntos, y creo que es más tolerable y o entendible que cualquier otro crack ship de Sonic. Volviendo al tema, si tuviera que elegir una peor y mejor pelea, solo en cuestión de animación, la peor sería Akuma vs Shao Kahn. Se ve mal, veas por donde lo veas, parece más un trabajo en proceso que algo terminado. El fondo no ayuda en nada, y los efectos de poderes en su mayoría se ven incluso peor. Hasta hace lucir bien al Rey Lich vs Sauron, y eso ya es mucho decir considerando que existe Batgirl vs Spider-Gwen o Jason vs Michael, pero si tuviera que elegir una como la mejor, dejando
Del lado Simón versus Kail, esa sería Saitama versus Popeye, en su momento nadie esperaba nada, y le cerraron la boca a todos. Todo inicia con una animación de dibujo digital, que luego pasa por sprites. Volviendo al dibujo para luego pasar al 3D, donde se inventaron un modelo de Popeye musculoso y tatuado con Olivia, que por cierto esta escena también fue animada por Devol Artemis. La pelea es divertida de ver. Porque es absurda, y no me importa el resultado, ya que pese a que solo he visto la primera temporada de One Punch Man, me saco una lágrima ver a Saitama feliz por encontrar una pelea que puede disfrutar. Es que, no puedo describirlo con palabras, quizás sea exagerado. Pero esta pelea es casi que perfecta de inicio a fin. Oye, ¿y quién es la tipa de la miniatura? Ok, escucha, en la pelea de Majito versus Igaraki, salen personas muertas, entre ellas una mujer, que, si bien es un personaje genérico de fondo, el fandom le inventó un trasfondo para colocarla en otras peleas. Y volverla un chiste recurrente de que siempre muere, decidieron que fuese una empleada en programación, que odia su trabajo, y su única aspiración es poder abandonarlo, y que su nombre sea Akane Shinomiya. No sé ustedes, pero para mí, suena como una combinación de Akane Tendo, con Kaguya Shinomiya. Bueno, al menos puedo decir que es preferible que la gente se ponga pajera por una mujer, que por adolescentes. Así que, en resumen, no vale la pena odiar a Death Battle, en general no vale la pena dedicarle tu tiempo a despreciar algo, al final es un contenido y ya. De nuevo me disculpo si el video no terminó siendo lo que esperaban. Pero aprecio que hayan llegado hasta aquí, por lo que sin nada más que decir, me retiro.